Buenas tardes, profesora. Mi nombre es José Manuel Hernández Vázquez y le voy a exponer el tema de contrato de obra pública. El contrato de obra pública es un contrato que el Estado hace con empresas privadas para remodelaciones, para construcciones, ya sea de carreteras, de escuelas, entre muchas otras. Principalmente lo hacen los gobiernos porque, como lo dice, es un contrato de obra pública. Por lo tanto, la obra pues es pública. Este tipo de contratos, como ya lo dije, se pueden hacer en escuelas, se pueden hacer parques, se pueden hacer carreteras, se pueden hacer caminos, sacacosechas, e inclusive podemos hacer monumentos. A eso se refiere cuando hablamos de una obra pública. El contrato de obra pública tiene ciertos elementos que los cuales hacen que este sea un contrato como tal, los cuales son los partes contratantes, que es como ya lo dije, es entre el Estado y particulares. Este contrato normalmente se realiza entre Estado y particulares. Particulares nos referimos a las empresas privadas, a las constructoras. Obra material, interés colectivo, procedimiento público de celebración y el precio. Estos son los principales elementos del contrato de obra pública, los principales y los más importantes que tiene. El contrato tiene ciertas características que lo hacen ser un contrato de obra pública. Como tal, tiene diverso contenido. Este contrato puede ser, ya sea, como ya lo había mencionado, puede ser para construir, para instalar algo, para remodelar cierto lugar, para ampliar, para adecuar. Un ejemplo de ello puede ser una clínica, hacerla un hospital. En este contrato de obra pública nos referimos a adecuar un centro para dar e impartir ciertas atenciones. Este contrato tiene ciertos fundamentos legales en los cuales estos garantizan que este es un contrato como tal y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la está avalando. Estos contratos son el de Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Así se llama este apartado que nuestra Constitución tiene. En el artículo 2 de nuestra Constitución nos dicta que el contrato de obra pública realizado por una empresa o una constructora debe de ser atendida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir esto? Que quien nos va a gestionar, quien nos va a dar el banderazo de que este contrato sí se va a solventar, va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 4 nos dicta el objeto de estos servicios, los cuales deben de ser el de concebir, diseñar y calcular ciertos elementos. En el artículo 16 nos dice que todo contrato celebrado en el extranjero deberá ser criticado por la legislación del lugar donde se hizo ese contrato. Este tipo de contratos es de suma importancia para todos los países, porque gracias a este contrato nosotros tenemos ciertos límites y ciertos compromisos al momento de realizar nuestra obra pública, para que nuestra obra pública sea de calidad y tenga todos los perfiles que debe de tener, como el de un buen diseño, una buena calidad, y además que sea lo que la gente espera, lo que el que da el proyecto a la constructora espera, más que nada. Este tipo de contratos nos soluciona algún problema que pudiera causar al momento en que nos hagan
una construcción que nosotros nunca pedimos. Así, sin entrar a conflictos, fácilmente podríamos solucionar un problema de este tipo para que tanto la constructora como el responsable de la obra pública, el que otorga la obra pública, no tenga tantos problemas para solucionar este tipo de situaciones, ya que, como bien lo sabemos, cada gobierno debe de entregar cuentas, y si no entrega cuentas claras, pues prácticamente te estaría cometiendo un delito. Muchas gracias y buenas tardes.